El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Déjame empezar hablándote como lo haría una mujer mayor de iglesia, de esas que ya han llorado mucho, han orado más y han aprendido a escuchar con el corazón. Imagina que estamos sentados frente a frente, quizá en una sala sencilla, con una tacita de café tibio entre las manos. No hay prisa, no hay juicio, solo verdad y cuidado. Hace poco, alguien muy parecido a ti me contó su historia. Una persona responsable, cumplida, que nunca había tenido problemas en el trabajo. Entraba temprano, hacía lo que debía, incluso daba un poco más. Pero algo empezó a cambiar. El ambiente se volvió pesado. Las palabras dejaron de ser normales y comenzaron a ser duras. Primero fueron comentarios en broma, luego gritos frente a otros, después humillaciones disfrazadas de corrección. Cada día regresaba a casa con el cuerpo cansado, pero el alma todavía más. Y sin darse cuenta, empezó a pensar que tal vez el problema era él, que quizá no era tan capaz, que tal vez merecía ese trato. Eso, hijo, hija, es lo más peligroso de un ambiente laboral tóxico. No solo te cansa, te va robando la identidad. No de golpe, no de una sola vez, sino como una gotera constante que cae sobre la misma piedra hasta desgastarla. Nadie llega el primer día pensando, voy a perder mi autoestima. Pero cuando los gritos y la humillación se repiten, algo dentro comienza a quebrarse. Ahora, déjame llevarte a una historia antigua, pero tan viva como si hubiera ocurrido ayer. Piensa en José. No el José del pesebre, sino el joven soñador, el hijo amado de Jacob. José tenía sueños grandes, sueños dados por Dios, pero esos sueños no lo llevaron directo a la honra, sino primero a la humillación. Vendido por sus propios hermanos, tratado como mercancía, llevado a una tierra extraña. Allí trabajó duro, fue fiel, hizo todo bien, y aún así terminó en la cárcel por una acusación injusta. Imagínate a José en esa prisión. No era solo el encierro físico, era la pregunta que seguramente le rondaba el corazón. ¿Qué hice mal? A veces creemos que los personajes bíblicos no dudaban, pero eran humanos. José también sintió el peso de la injusticia. Sin embargo, hay algo que me conmueve profundamente. La Biblia nunca dice que José perdió su identidad. Dice que el Señor estaba con José. No lo libró de la humillación inmediata, pero no lo abandonó en ella. Y aquí es donde quiero que pongas atención, con calma. José fue humillado, pero no fue definido por la humillación. Fue maltratado, pero no se convirtió en lo que otros dijeron de él. Eso es clave, porque cuando alguien te grita, cuando te humilla, cuando te hace sentir pequeño, hay una batalla silenciosa que se libra dentro. O crees lo que esa persona dice, o te aferras a lo que Dios ya dijo de ti. Con el paso del tiempo, José pasó de la cárcel al palacio. No porque se defendiera a gritos, no porque se vengara, sino porque Dios sostuvo su identidad cuando todo alrededor intentaba aplastarla. Y tal vez tú hoy no estás en una cárcel literal, pero sí en un lugar donde cada día sientes que tu dignidad es puesta a prueba. Permíteme decirte algo con mucha ternura, pero también con firmeza. Dios no diseñó el trabajo para destruirte. El trabajo puede cansar, sí, puede exigir, pero no debería humillar. Y cuando lo hace, Dios lo ve. Él no es indiferente a los gritos que otros no escuchan, ni a las lágrimas que se secan antes de llegar a casa. Hay un momento en la vida en que uno empieza a preguntarse si habrá futuro. Cuando la autoestima está herida, el mañana se ve borroso. Uno ya no sueña, solo sobrevive. Pero aquí quiero que respires profundo, porque tu historia no termina en ese lugar.
no termina en esa oficina, ni en esa voz que te desprecia. Dios sigue escribiendo, incluso cuando tú sientes que solo estás aguantando. Antes de seguir, déjame decirte algo importante, y lo digo con cariño, no como publicidad fría. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal, y comparte este video a quien veas que está pasando por un mal momento. A veces uno piensa que nadie más necesita escuchar esto, pero créeme, hay muchos corazones cargando silencios parecidos al tuyo. Volvamos a ti, a lo que sientes cuando suena el despertador y el pecho se aprieta, a ese cansancio que no se quita durmiendo, a esa voz interior que antes era firme y ahora duda. Dios no se escandaliza de tu cansancio, Él no se decepciona de tus lágrimas, Él se acerca, como dice el Salmo, a los quebrantados de corazón, no para reprocharlos, sino para sostenerlos. Quiero que sepas algo muy importante, y lo digo con cariño, no como publicidad fría. Perder la autoestima no te hace débil, te hace humano. Pero quedarte ahí no es el plan de Dios para ti. Él quiere devolverte la mirada limpia, la esperanza serena, la certeza de que tu valor no depende del trato de otros. Y poco a poco, en esta conversación larga, cercana, sin prisas, vamos a ir caminando juntos. Vamos a recordar quién eres en Dios, cómo sanar sin endurecerte, cómo poner límites sin perder el amor y cómo volver a creer que hay futuro, incluso después de la humillación. No estás solo. Sigamos despacio, como cuando una conversación se alarga porque el corazón lo necesita. No hay apuro. Hay cosas que solo se entienden cuando se dicen con calma. Quiero que recuerdes algo. Cuando uno vive mucho tiempo en un ambiente donde hay gritos, desprecio o humillación, el alma aprende a encogerse. No porque quiera, sino porque intenta protegerse. Es como cuando alguien levanta los hombros sin darse cuenta, esperando un golpe que ya no llega, pero el cuerpo quedó marcado por la memoria del dolor. Así pasa por dentro. Empiezas a hablar menos, a opinar menos, a soñar menos, y sin notarlo, te vas haciendo pequeño en un lugar donde Dios nunca te quiso pequeño. He visto esto muchas veces. Personas buenas, con capacidades hermosas, que terminan dudando hasta de lo que saben hacer bien. Y no porque hayan cambiado, sino porque alguien, con autoridad mal usada, les fue apagando la luz. Por eso quiero que entiendas algo con claridad. El maltrato repetido confunde. Hace que uno mezcle la voz del agresor con la propia voz interior. Y cuando eso pasa, es urgente volver a escuchar la voz de Dios. Déjame llevarte ahora a otro pasaje en la Escritura, uno que siempre me ha acompañado cuando hablo con personas heridas por la injusticia. Pienso en José. No el José del pesebre, sino el joven soñador, el hijo amado de Jacob. José tenía sueños grandes, sueños dados por Dios, pero esos sueños no lo llevaron directo a la honra, sino primero a la humillación. Vendido por sus propios hermanos, tratado como mercancía, llevado a una tierra extraña. Allí trabajó duro, fue fiel, hizo todo bien, y aún así terminó en la cárcel por una acusación injusta. Imagínate a José en esa prisión. No era solo el encierro físico, era la pregunta que seguramente le rondaba el corazón. ¿Qué hice mal? A veces creemos que los personajes bíblicos no dudaban, pero eran humanos. José también sintió el peso de la injusticia. Sin embargo, hay algo que me conmueve profundamente. La Biblia nunca dice que José perdió su identidad. Dice que el Señor estaba con José. No lo libró de la humillación inmediata, pero no lo abandonó en ella. Y aquí es donde quiero que pongas atención, con calma. José fue humillado, pero no fue definido por la humillación. Fue maltratado, pero no se convirtió en lo que otros dijeron de él. Eso es clave, porque cuando alguien te grita, cuando te humilla, cuando te hace sentir pequeño, hay una batalla silenciosa que se libra dentro. O crees lo que esa persona dice,
o te aferras a lo que Dios ya dijo de ti. Con el paso del tiempo, José pasó de la cárcel al palacio, no porque se defendiera a gritos, no porque se vengara, sino porque Dios sostuvo su identidad cuando todo alrededor intentaba aplastarla. Y tal vez tú hoy no estás en una cárcel literal, pero sí en un lugar donde cada día sientes que tu dignidad es puesta a prueba. Permíteme decirte algo con mucha ternura, pero también con firmeza. Dios no diseñó el trabajo para destruirte. El trabajo puede cansar, sí, puede exigir, pero no debería humillar. Y cuando lo hace, Dios lo ve. Él no es indiferente a los gritos que otros no escuchan, ni a las lágrimas que se secan antes de llegar a casa. Hay un momento en la vida en que uno empieza a preguntarse si habrá futuro. Cuando la autoestima está herida, quizá tú has hecho lo mismo. Has aguantado pensando que eso es ser cristiano. Has callado para no crear problemas. Has soportado palabras que te hirieron porque no querías perder el trabajo o porque pensaste que Dios quería que fueras paciente. Pero déjame decirte algo con amor. La paciencia no es permitir que te destruyan por dentro. La mansedumbre no es dejar que te humillen hasta perderte. Dios es paciente, sí, pero también es justo, y Él no confunde la fe con el abuso. Él no te pide que sacrifiques tu dignidad para demostrar espiritualidad. Jesús mismo puso límites. Jesús se retiró cuando fue maltratado. Jesús respondió con verdad cuando intentaron humillarlo. Y Jesús lloró. No endureció su corazón, pero tampoco permitió que lo definieran las palabras de otros. Tal vez hoy tú estás en ese punto donde ya no sabes si seguir, si renunciar, si hablar, si callar. No estás buscando una respuesta rápida, solo un poco de claridad. Y eso está bien. Dios no te apura. Él camina contigo en el proceso. Quiero que escuches esto con atención, como si te tomara las manos. Tu autoestima en Dios no se reconstruye de un día para otro, pero se empieza a sanar cuando vuelves a creer que Él te ve. Cuando recuerdas que antes de ese trabajo, antes de esas palabras, antes de esa persona que te gritó, Dios ya te había llamado por tu nombre. Hay personas que llegan a pensar que Dios guarda silencio cuando sufren injusticia, pero muchas veces Dios no está callado, está formando. No formando para aguantar más abuso, sino para que no pierdas tu esencia mientras decides qué hacer, porque llegará el momento de tomar decisiones, y cuando llegue, Dios quiere encontrarte entero por dentro, no destruido. Todavía hay mucho que decir, mucho que sanar, mucho que recordar juntos, y si sigues aquí, es porque en lo profundo de tu corazón todavía hay una chispa que no se ha apagado. Esa chispa es esperanza, y Dios sabe cómo avivarla otra vez. Voy a continuar hablándote con el mismo tono, como lo haría una consejera mayor que ya ha visto muchas historias parecidas a la tuya. No como alguien que da órdenes, sino como alguien que acompaña. Respira conmigo y sigamos. Cuando una persona vive durante meses o años en un ambiente laboral tóxico, casi siempre comete un error muy humano, muy común y muy comprensible. Empieza a creer que el problema es ella. No lo decide de golpe. Nadie se levanta una mañana diciendo, voy a perder mi autoestima. Eso ocurre poco a poco. Primero dudas de una decisión, luego de una opinión, después de tus capacidades, y al final dudas hasta de tu valor como persona. Ese es el error más profundo y más doloroso. Permitir que la voz del maltrato se mezcle con tu identidad. El error no es sentirte mal. El error no es llorar. El error es cansarte. El error es pensar que ese trato define quién eres. Porque cuando alguien te grita todos los días, cuando te corrige humillando, cuando te expone delante de otros, cuando te hace sentir reemplazable, inútil o invisible, algo dentro empieza a decir, tal vez no sirvo, tal vez no soy suficiente. Y esa mentira, repetida muchas veces, empieza a parecer verdad. Otro error muy común es confundir fe con aguante ciego. Hay personas buenas
creyentes sinceras que piensan que soportar todo en silencio es una virtud espiritual, que hablar es falta de fe, que poner límites es rebeldía, que defenderse es orgullo, y entonces se quedan, se callan, se enferman por dentro, se apagan, mientras creen que están agradando a Dios. Pero déjame decirte algo con mucho respeto y claridad. Dios nunca te pidió que te destruyeras para demostrar fidelidad. Cuando normalizamos el maltrato, el alma se acostumbra a vivir en tensión. El cuerpo sigue yendo al trabajo, pero el corazón se queda atrás. Aparecen dolores, ansiedad, insomnio, tristeza profunda. Y aún así, muchas personas siguen diciendo, no es tan grave. Otros están peor. Yo puedo con esto. Ese también es un error, porque minimiza el daño. El dolor no se mide comparándolo con el de otros. El dolor se reconoce, se atiende y se sana. Ahora hablemos de la solución. No una solución mágica, no una frase bonita, sino un camino real, humano, posible. La solución empieza cuando reconoces que lo que estás viviendo no está bien, sin culpa, sin vergüenza, simplemente con verdad. Decir esto me está haciendo daño no te hace débil, te hace consciente, y la conciencia es el primer paso para la sanidad. La solución continúa cuando decides separar tu identidad del entorno. Tú no eres el grito que te lanzaron, no eres la humillación que soportaste, no eres el error que te señalaron de mala manera. Tú eres más que ese lugar. Tú existías antes de ese trabajo y seguirás existiendo después. Volver a recordarte quién eres en Dios es fundamental, no como una idea religiosa, sino como una verdad que se repite hasta que vuelve a sentirse real. Otra parte de la solución es aprender a escuchar tu interior con honestidad. Preguntarte, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento realmente cuando voy a trabajar? ¿Qué me duele más, el cansancio o la forma en que me tratan? A veces evitamos estas preguntas porque nos asustan, porque sabemos que nos van a llevar a decisiones difíciles. Pero Dios no te abandona cuando empiezas a hacerte preguntas. Él camina contigo mientras las respondes. También es parte de la solución entender que poner límites no es pecado. Decir no te hace mala persona. Hablar con respeto sobre lo que te afecta no es rebeldía. Buscar ayuda no es fracaso. Hay situaciones que no se resuelven solo orando en silencio. Se resuelven hablando, buscando apoyo, pidiendo consejo, evaluando opciones. Dios usa personas, procesos y decisiones para cuidarnos. Hay quienes necesitan hablar con un superior, otros necesitan apoyo profesional, otros necesitan comenzar a planear una salida con sabiduría. No todas las soluciones son iguales, pero todas comienzan cuando decides que tu dignidad importa. Dios no te ve como una pieza reemplazable, te ve como alguien valioso, digno de respeto, digno de paz. La solución también incluye perdonarte. Perdonarte por no haberte defendido antes, por haberte callado, por haber aguantado más de lo que podías. Muchos se castigan pensando, debí haber hecho algo antes, pero hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Hoy tienes más claridad, y eso no es motivo de culpa, es señal de crecimiento. Con el tiempo, cuando empiezas a caminar hacia la solución, algo hermoso ocurre. La autoestima empieza a regresar, no como arrogancia, sino como calma. Vuelves a mirarte con respeto, vuelves a confiar en tu criterio, vuelves a imaginar futuro, no porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás perdido por dentro. Quiero que entiendas esto con el corazón. Tu vida no se reduce a ese ambiente laboral. Dios tiene caminos que ahora no ves, puertas que aún no se abren, etapas que todavía no comienzan. Pero para llegar a ellas necesitas recuperar primero tu visión interior. Nadie puede caminar hacia el futuro si vive convencido de que no vale nada. Y ahora, acercándonos al cierre de esta conversación, quiero hablarte como lo haría una madre espiritual. No te rindas contigo, no abandones tu corazón, no te acostumbres a vivir apagado. Dios no terminó contigo. Lo que hoy duele no es el final de tu historia.
Si hoy te sientes cansado, confundido, herido, no te condenes. Descansa, ora, habla, busca apoyo. Da pasos pequeños si es necesario, pero no te quedes quieto en un lugar que te está rompiendo por dentro. Dios no te creó para sobrevivir humillaciones, te creó para vivir con dignidad. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que alguien estaba poniendo en palabras lo que tú no habías podido expresar, te invito de corazón a que lo escribas en los comentarios. A veces decir "me pasa lo mismo" ya es un acto de sanidad. Dale me gusta a este contenido, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil. Nunca sabemos a quién puede sostener una palabra dicha a tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí. No estás solo. Dios sigue contigo, incluso en medio de lo que hoy no entiendes.